Nuestro siguiente tema es el cambio climático. Es importante, para poder abordar las normas con sus enmiendas, entender lo que significa el cambio climático a nivel global, pero también qué implicaciones podría tener para la organización. Recordemos que el cambio climático tiene orígenes naturales, por ejemplo, asociado a actividad solar o a erupciones volcánicas, y también tiene origen antropogénico, principalmente asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la actividad humana ya está comprobado por diferentes datos científicos que somos los mayores causantes del cambio climático. De ahí que, pues, al involucrar esta variable o este factor externo en nuestros sistemas de gestión, nos va a permitir también comprender cuáles acciones nosotros en las organizaciones podemos desarrollar para lograr esa mitigación, esa adaptación y, por supuesto, la resiliencia. Es importante también tener presente cuáles son las causas y efectos del cambio climático. Hay diferentes causas. Recordemos que el origen tiene que ver con las actividades humanas, y estas actividades humanas relacionadas, por ejemplo, la generación de energía, la producción de bienes y servicios, la tala de los bosques, el uso del transporte, la producción de alimentos, la energía que consumimos en los edificios, nuestro consumo excesivo, y esto trae unos efectos que se van a ver reflejados, se reflejan en nuestro planeta Tierra. Uno de esos efectos, o algunos de estos efectos, se aumentan las temperaturas, las tormentas se vuelven más potentes y por lo tanto pues hay mayor daño porque los desastres naturales pues se vuelven más intensos, hay aumento de sequías, hay aumento en el nivel medio del mar y por supuesto calentamiento del agua, desaparición de especies, hay escasez de alimento y esto también trae más riesgos para la salud, lo que pues no solamente estamos afectando el medio ambiente, sino que también se está afectando los factores económicos, los factores sociales que entre todos estamos interactuando en nuestro planeta. Eso trae como consecuencias pues pobreza y desplazamiento, migraciones. Ahora estamos hablando de refugios, o mejor, de refugiantes climáticos, personas que por efectos del cambio climático están migrando hacia otras zonas de nuestro planeta, hacia otros países, y entonces ahí es cuando ya empezamos a hablar de esos refugiados climáticos, pues debido a las consecuencias del cambio climático. El sexto informe del IPCC sobre cambio climático es diciente y nos trae mucha información relacionada con las causas del cambio climático y cuáles son las bases científicas. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando en la organización y tenemos en cuenta la variable de cambio climático, es clave estudiar, comprender, leer muy bien el sexto informe de cambio climático porque, entre otras cosas, en este sexto informe se actualizaron algunos potenciales de calentamiento global que se utilizan para poder hacer nuestro inventario de gases de efecto invernadero y determinar cuáles son las emisiones de GI que estamos generando en términos de toneladas equivalentes de CO2. Asimismo, en este sexto informe del IPCC, pues nos brinda bastante información sobre el cambio climático, cuáles son sus consecuencias, cómo la humanidad se va a ver afectada por el cambio climático. Y esto en relación también con el Acuerdo de París, es decir, cómo se llega a unos acuerdos por parte de los diferentes países para tomar acciones o realizar acciones que permitan limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados al 2030 y máximo a 2 grados centígrados al 2050. También que se evalúe cada 5 años la contribución de cada uno de los países con respecto a la reducción de sus emisiones de acuerdo a los compromisos adquiridos y que se obtenga una financiación climática a los países más pobres, ya que entre más pobre es el país o digamos menos desarrollado es, pues más vulnerable se vuelve a los efectos del cambio climático. Entonces, de ahí la importancia que también para incluir esta variable en nuestro sistema de gestión entendamos muy bien qué significa el cambio climático.